El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llegó a nuestro país, donde ha tenido una serie de actividades, entre ellas una reunión con el presidente Piñera en el Palacio de la Moneda. ¿Cuál es el objetivo de la visita de Pompeo? ¿Cuáles habrán sido los temas abordados con el primer mandatario? De esto y más, además del grave conflicto que se vive en Siria. Hablamos con Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Guido, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Lo que comentábamos al principio de la presentación, esta visita del secretario de Estado norteamericano a nuestro país, Mike Pompeo. A ver, uno como que va viendo de acuerdo a lo que ha hecho Sebastián Piñera los últimos meses. Definitivamente se está intentando instalar como un líder regional. Aquí claramente el tema de Venezuela, como que nuestro país está tratando de llevar un poquito la cabeza, la punta de lanza, podríamos decir, ¿o no? Sí, yo creo que eso es reconocido por la propia Secretaría de Estado de Washington. De hecho, en la declaración oficial que ellos hacen comunicando las razones de por qué se viaja a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, encabeza Chile sencillamente la discusión y la justificación en términos de retratarlo. Pero encabece no es casualidad. No, ya. En términos de retratarlo, primero como un líder de orden político, segundo como una sociedad y una nación que encabeza el crecimiento económico en la región, tercero como un país que está alineado a las políticas que en alguna medida Washington quiere sugerir, a quienes dicen que quiere imponer. Y en cuarto lugar también, sobre todo en términos de agenda más específica, Estados Unidos firmó el año pasado un convenio de ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, ha realizado aporte en términos de la agenda mujer para Chile. Tiene también como foco de interés la recepción de migrantes, sobre todo venezolanos, por parte del país, al cual también Estados Unidos ha aportado, no tanto, ha aportado $600.000 de acuerdo a la declaración oficial, pero creo que todo eso conjuga de que Chile haya sido el primer país y que, bueno, esta visita grafique un poco esa posición desde el punto de vista norteamericano. Digo, que Estados Unidos te ponga como cabeza de lanza, lo decíamos, como el primer país que llegue a un reconocimiento, que lo haga esta administración de Estados Unidos, que ha sido una administración bastante particular, para algunos no les gusta derechamente, muchas críticas, a otra gente le parece. A ver, en el fondo, que te pongan ahí este reconocimiento, ¿puede ser también un abrazo del oso? En términos de que te lo haga esta administración que ha tenido tantas críticas, sobre todo en la materia internacional, el manejo internacional. Yo creo que si uno toma la historia de Estados Unidos reciente, la última década, ellos enfrentaron un problema más bien de orden estratégico, en el sentido de que la región latinoamericana estaba oscilando hacia una plataforma más bien de centro-izquierda o derechamente de izquierda con tintes bolivarianos, encabezado en su momento por Chávez, pero también por Correa, por Evo Morales, en fin. Y yo creo que lo que está observando la administración Trump es que hay un realineamiento de la región más bien hacia la centro-derecha o derecha, y creo que ellos no quieren pasar la oportunidad. En alguna medida esto junta la coyuntura, por un lado, el realineamiento estratégico latinoamericano, y por otro lado la visión, si se quiere, más amplia de Estados Unidos. Esto no depende solamente de Trump. Obama lo intentó en su momento, tuvo fracaso. George Bush, con todo el problema, ¿no es cierto?, de las guerras de Irak y de Afganistán, también tuvo fracasos con la región latinoamericana, y observando lo que ha estado ocurriendo en términos de la intervención de China, ¿no es cierto?, la presencia de Rusia, yo creo que Estados Unidos dice no podemos descuidar finalmente a Latinoamérica, dado que somos una potencia mundial, tenemos intereses mundiales y esta coyuntura es particularmente favorable. Lo que ha hecho, por ejemplo, hoy día Mike Pompeo ha sido alabar el rol de Chile en la crisis con Venezuela, lo que sucedió en Cúcuta, la reunión del Prosur, pero eso a nuestra administración, al mismo presidente Piñera, le ha traído muchas críticas de parte de, sobre todo, ex cancilleres, que al final ellos, la crítica que hacen es que aquí no se responde a una política de Estado que ha tenido nuestro país en los últimos años, sino que sencillamente a cuestiones políticas que son súper volátiles en los años que el color político puede cambiar, no solamente en nuestro país, sino que también en la región. ¿Cómo crees tú que va a tomar esa crítica el mismo presidente Piñera? Porque uno ve que la crítica es que no sigue esta política de Estado, sino que sigue su propio camino. Esto remarca un poco esta senda bastante particular que toma, o por lo menos bien personal que toma Sebastián Piñera respecto a lo que traíamos para atrás. Bueno, la pregunta es bien complicada porque finalmente se fundamenta en si hay realmente diferencias entre políticas de Estado y políticas de gobierno. Uno tendería a pensar de que sí, que debieran estar alineadas, pero yo creo que un análisis casuístico de los países, no solamente en el caso de Chile, sino que Latinoamérica, uno se da cuenta de que hay algún tipo de diferencia. Y mi pregunta es si estas acusaciones o críticas de los ex cancilleres responden a visiones ideológicas distintas o más bien a mecanismos
tácticos distintos, porque, por ejemplo, el ex canciller Muñoz, él está relativamente de acuerdo con la idea de que Venezuela sufre una crisis política muy seria, de que Maduro ha violado ciertos estándares, ¿no es cierto?, de las democracias liberales, pero tal vez no concuerda con el mecanismo, con la manera en la cual se tiene que Ellos han enfrentar. acusado, por ejemplo, perdón, Guido, que no se les ha consultado, que todo al final el gobierno lo lleva por sus propias armas. Ellos presentan esta idea, el Prosur, este tema de Cúcuta, y critican que tradicionalmente eso se consultaba un poco a los anteriores cancilleres para seguir una línea de política de Estado, lo que no ocurre en este caso. Claro, y eso creo que manifiesta un poco dónde se encuentra la diferencia. Quizás la diferencia está más bien en el medio para alcanzar un objetivo antes que en la visión de carácter global. Yo creo que no hay que ser muy suspicaz para darse cuenta de que efectivamente el presidente Piñera tiene un carácter más bien individualista, si se quiere, que el gobierno ha tendido a caminar en ciertos tránsitos más bien individuales, dejando de lado un poco la consulta, pero me parece a mí de que el objetivo último hay cierto grado de concordancia. Naturalmente hay oposiciones más bien hacia la izquierda o hacia la extrema izquierda dentro de lo que es el país, que van a ser críticos con el gobierno, pero por eso hay que diferenciar. Una cosa son los fines, en este caso la crítica a Venezuela y los estándares de la democracia, y otra cosa son los medios, donde creo yo que es razonable, de hecho, lo que mencionan los ex cancilleres, en términos de que probablemente la posición chilena sería más contundente si sumaran más voces a lo largo de todo el espectro político. Esta visita de Pompeo, lo que sucedió en Cúcuta, lo que es en Venezuela, el tema de la reunión del Prosur, sumado, por ejemplo, al COP25, que es a fin de año, no tiene nada que ver, pero en el fondo la APEC va de alguna forma ubicando a nuestro país como definitivamente líder en diversas materias dentro de la región. Va a depender un poco cómo entendamos liderazgo. Por ejemplo, Chile ha tenido pretensiones de tratar de unirse a cosas como el G20, por ejemplo. Sin embargo, Argentina se encuentra en el G20 y no se encuentra Chile, se encuentra más bien en una calidad de observador. En el caso chileno, por ejemplo, Chile es poseedor del llamado visa waiver, la idea, ¿no es cierto?, de que podemos estar exentos de visa, mientras que Argentina no está exento de visa. Entonces también creo que el concepto de liderazgo tiene múltiples dimensiones, y para Estados Unidos creo que lo central desde esa perspectiva es crecimiento económico, protección de libertades relativamente básicas, y es cierto, también cierto faro en términos de agenda un poco más específica que tienen que ver con ciencia, innovación, tecnología y la agenda mujer. Pero desde ese punto de vista también hay que poner un poquito de paño frío. Desde el punto de vista de Estados Unidos, Latinoamérica sigue siendo muy secundaria en comparación con otras zonas del mundo. El patio trasero, como se ha dicho siempre. Exactamente, y Chile, un país con un PIB relativamente moderado a nivel mundial, un país con 17 o 18 millones de habitantes, no creo que sea muy importante tratar de suponer de que estamos más arriba de lo que estamos. Es una visita importante, es cierto, Estados Unidos está dando una señal visitando a Chile primero, pero también tiene que entenderse en un contexto donde las cuotas de poder político están repartidas asimétricamente, y Chile en ese contexto está muy por debajo de otros intereses para Estados Unidos. Pero ¿se puede establecer que el principal nexo quizás con América Latina para Estados Unidos, el puente, puede ser Chile? Es posible, yo creo que es una alternativa. No hay que olvidar, por ejemplo, la relación casi personal que está teniendo Trump con Jair Bolsonaro, por ejemplo. Y siempre desde el punto de vista norteamericano, Brasil ha sido el foco regional de poder hegemónico. Por lejos la principal potencia económica. Exacto. Y en su momento, bueno, también en alguna medida fue Argentina, que producto de, bueno, los casos conocidos de corrupción, de problemas económicos, se ha posicionado en un papel secundario. Hoy día a Chile quizás le toca estar en el protagonismo diplomático, pero yo creo que no hay que proyectar en demasía esa posición hoy. Yo creo que la posición responde más bien a la coyuntura que a un giro estratégico de Estados Unidos, pensando en que Chile realmente va a tener el liderazgo a nivel regional. Y si volvemos al tema de Venezuela, ¿qué se puede esperar de la reunión del Grupo de Lima de la próxima semana, tomando en consideración que este grupo se armó, por lo menos en nuestro país formó parte la administración Bachelet? Que ya llevamos harto tiempo en este grupo, ¿qué se puede esperar de esta reunión la próxima semana? ¿Cuestiones concretas? ¿O vamos a seguir este tránsito en que uno ve que el tema de Cúcuta, como que al final el mismo Guaidó no ha podido cosechar lo que intentó sembrar en esa instancia? Yo separaría la respuesta en dos planos. Uno es el plano de lo visible, las reuniones, las declaraciones, la diplomacia, y otro es el plano más importante, que es el plano invisible, donde realmente no sabemos qué es lo que se está discutiendo. Es muy interesante, por ejemplo, de que el ejército venezolano haya mantenido cierto grado de cautela
ahora, sobre todo desde, bueno, esto comenzó el 23 de enero, yo diría... ¿De febrero? De enero, creo, tengo entendido. Podemos estar equivocados, pero la fecha ¿Cuando no llega es la tan ayuda a importante. Cúcuta? No, cuando comienza todo el proceso de crisis. Ya, que el 23 de febrero justo coincide que es el mismo día que se entrega la ayuda a Cúcuta. Y cuando comienza todo el proceso de crisis, creo que había cierto grado de anticipo diplomático. Es decir, hubo mucha expectativa en torno a que esto podía resolverse rápidamente. Pero con el correr de la semana y con el correr de los meses, me parece que hoy día Maduro está mucho más asentado en el poder de lo que estaba con anterioridad. Y por eso, tal vez, el Grupo de Lima tiene ciertas cortapisas que no ha querido traspasar. Hay consenso en que no debe haber intervención militar, hay consenso que debe haber diálogo político y eventualmente negociación, y yo tiendo a pensar de que esto seguiría un poco esa misma ruta. La apuesta fue extremadamente fuerte y eso pareciera indicar de que es necesario contar con los mecanismos para echar un pie atrás en caso de ser necesario. Yo no he visto eso hasta el momento. De hecho, las declaraciones han mantenido más o menos la misma tonalidad, pero pensando en el tiempo que ha pasado hasta ahora y en que no hemos realmente visto resultados como los que estaba esperando Estados Unidos y lo que estaba esperando el Grupo de Lima, uno tendría a pensar de que esto va a tratar de mantenerse más bien en el ámbito retórico antes de que incrementar presiones de otra naturaleza. Justamente extraigo tus palabras, tú dices, fue una apuesta fuerte, pero en el fondo el asentamiento de Maduro hoy día quizás es más firme. ¿Fue un fracaso lo de Cúcuta? Todo ese proceso que se vio, esas imágenes súper violentas en muchos casos que dieron para muchos días de especulaciones, el retorno de Juan Guaidó, ¿ha sido un fracaso políticamente hasta ahora todo ese movimiento? Bueno, quizás la palabra fracaso en política es un poco fuerte porque no es tanto de blanco y negro, siempre hay tonalidades grises en torno a eso. Entonces creo yo, por ejemplo, que a nivel internacional el régimen de Maduro está mucho más deslegitimado que con anterioridad. Es cierto que siguen teniendo el apoyo de China y de Rusia, pero lo cierto es que nunca antes se había visto un pliegue tan poderoso y fundamental por parte de países latinoamericanos y también europeos. Ahí hay un grado de consenso. Desde el punto de vista, claro, de los efectos prácticos, un poco lo que yo mencionaba con anterioridad, Maduro parece estar más asentado en el poder que antes, pero por otro lado, la violencia misma en Venezuela también se ha moderado en comparación, por ejemplo, con lo que ocurrió el año pasado, donde hubo en su momento más de 120 muertos producto precisamente de la violencia en las calles. Entonces creo yo que nadie tiene realmente la bola de cristal, nadie puede anticipar exactamente lo que va a pasar, pero me parece que es plausible presentar la hipótesis que hay cosas que no estamos viendo que pueden estar ocurriendo y que pueden involucrar al ejército venezolano o incluso autoridades políticas de Venezuela, dado el relativo silencio que existe por parte de ese país y de ese gobierno. Esta situación política que estamos viendo ahora en Venezuela puede marcar que también incluso países que están remarcando alianza con Venezuela, como Rusia, como China, apoya aún más a Maduro y que esto lo sostenga bastante más en el poder, bastante más tiempo, que le dé más fuerza a Maduro. Bueno, eso se ha visto en la práctica hace algunas semanas Hemos visto los aviones en el aeropuerto, cosas bien mediáticas, sí, pero en la práctica eso, si uno lo puede ver, que al final se manifiesta en la realidad. Yo creo que lo que hay detrás es tratar de presentar cuestiones de facto, señales de orden política de manera tal de incrementar la apuesta. En su momento, sobre todo entre finales de enero y comienzos de febrero, se habló muy fuerte de la posibilidad de una intervención militar y China y Rusia, si bien declararon su oposición a esa alternativa, no habían hecho cuestiones de orden concreta. Con la participación ya en terreno de Rusia y con el apoyo financiero de China, uno podría pensar que ambos dos tienen una política coordinada para hacer sobrevivir al régimen de Maduro, pero al mismo tiempo señalizar que ellos están detrás de él. En otras palabras, de que cualquier tipo de transformación coactiva hacia el gobierno Maduro podría eventualmente presentar represalias por parte de Rusia y China. Y todo esto al final, ¿qué es lo que manifiesta? Manifiesta de que el statu quo es mucho más probable que transformaciones sustanciales en el mediano plazo. ¿Qué tiene que pasar, Guido, para que de alguna forma Maduro vaya cediendo un poco? Mucha gente, ya se ha dicho hoy día en la reunión con Mike Pompeo, del presidente Piñera, que definitivamente se instala que el tema pacífico va a ser la solución para Venezuela, el tema de la intervención militar queda prácticamente descartada, uno nunca sabe lo que vaya a suceder a futuro, pero ¿qué tiene que ir pasando dentro de Venezuela para que este proceso pacífico vaya convenciendo quizás al mismo Nicolás Maduro que quizás un llamado a elecciones, no sé qué camino es el que se tenga que llevar para una solución pronta y pacífica a este conflicto?
Bueno, yo creo que si uno toma las políticas, por ejemplo, durante el régimen de Chávez, el régimen fundamentalmente se sostuvo por el precio de los commodities y en particular, ¿no es cierto?, por el producto más importante, que es el petróleo. Estados Unidos ha congelado la importación de petróleo por parte de Venezuela. Se piensa, aunque esto no es comprobable, pero se piensa también de que ha exigido por parte de los países productores de petróleo reunidos en OPEC que incrementen la oferta de petróleo de manera a disminuir los precios y eso finalmente afectar las arcas del gobierno venezolano. El gobierno venezolano, en alguna medida, a mi juicio, ha mantenido parte de su posición de poder porque precisamente cuenta con un bolsón financiero muy sustantivo, pero en la medida en que ese bolsón financiero comience a declinar, podríamos eventualmente ver efectos, pero esos son efectos más bien a mediano y largo plazo, no son efectos que vamos a ver de manera inmediata porque por un lado siguen operando las reservas de petróleo que tiene Venezuela y por otro lado también sigue teniendo Venezuela aliados que importan parte de ese commodity y que logran nivelar, ¿no es cierto?, este 8 a 9% que era lo que importaba Estados Unidos. Entonces, creo yo que las medidas coactivas en términos económicos están presentes, pero sus efectos no los vamos a ver hoy día, los vamos a ver en el mediano plazo. Y si eso ocurre, ahí Maduro puede tener algunos incentivos porque lo que están apostando la oposición venezolana es a la llamada principio teoría del trasvasije, de que haya personeros del propio gobierno que comiencen a transitar hacia la oposición y generen una masa crítica suficientemente poderosa para que Maduro apueste a la salida del poder. La escasez de alimentos, la escasez de medicamentos se ha sumado las últimas semanas al tema de los cortes de agua, al tema de corte de energía. ¿Qué efecto eso puede provocar en la población? Uno dice, a ver, la población puede terminar cansándose y dejar quizás, como se dice en Chile, tirar la esponja en la lucha contra Maduro o definitivamente aumentar la indignación y esto que aumente la presión hacia Maduro. Bueno, uno de los problemas que hay con crisis de esta naturaleza es que se esperan resultados inmediatos. Y si uno observa lo que ocurrió desde el 23 de enero, en general hubo alta efervescencia por parte de la sociedad venezolana. Salieron cientos de miles a las calles a marchar contra Maduro y a favor de Guaidó. Y uno tiene que reconocer también que el gobierno hizo lo propio. También hubo miles de venezolanos que marcharon a favor de Maduro. Pero si uno se fija en lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo, los llamados de Guaidó tienen cada vez menos receptividad, cada vez menos sale gente a la calle, parece menos dispuestos a correr riesgo y eso manifiesta, creo yo, cierto grado de apatía. Esto tiene que ver un poco con las expectativas. Cuando las expectativas están demasiado altas y se piensa de que la transformación y la velocidad de esa transformación va a ser suficientemente veloz, bueno, obviamente tenemos muchos incentivos para apostar muchas cosas, pero cuando no estamos obteniendo resultados, cuando Maduro se consolida en el poder, cuando Guaidó está en una posición un poco ambivalente, cuando sigue habiendo hambre y sigue habiendo problemas, ¿no es cierto?, de salud, la apatía creo yo que es un factor dentro de la sociedad y eso inmoviliza a la sociedad. ¿Puede suceder con esta, entre comillas, pérdida de brillo de la figura de Juan Guaidó este último mes, que al final le significa lo que le ha sucedido a otras figuras de la oposición de Venezuela, como Capriles, como Leopoldo López, que al final venga otro el que tome la posta y sea ese definitivamente el que marque el cambio? ¿O tú crees que Guaidó va a ser definitivamente el personaje que va a encabezar este tránsito, por lo menos desde parte de la oposición en Venezuela? Es buena pregunta, porque también uno podría pensar dónde se encuentra la responsabilidad. Efectivamente, Guaidó parece estar más de capa caída al último tiempo, tiene menos visibilidad. Los llamados, como acabo de mencionar, parece que no tienen la efervescencia que tenían con anterioridad. Yo creo que tal como ocurrió con el Grupo de Lima, que hizo una apuesta fuertísima con vistas a el derrocamiento de Maduro, yo creo que la oposición venezolana está en el mismo plano. En otras palabras, ha invertido una cantidad de recursos gigantesca, no solamente financiera, sino que humana, en fin, y política, de que creo yo que hacer un tránsito a otro liderazgo termina para siempre con la posibilidad de que la oposición alcance definitivamente el poder y Maduro salga del gobierno. En otras palabras, me parece a mí de que debiéramos observar aún a Guaidó por mucho tiempo más, precisamente porque toda la oposición entiende de que ya los riesgos que se han corrido son demasiado altos y es muy peligroso echar pie atrás. Guido Larzo, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Seguimos con otras informaciones.